de ALACTA, la Asociación Latinoamericana del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos, y de su junta directiva, les deseo en primera instancia un feliz día de la inocuidad de los alimentos. Y les doy una cordial bienvenida al webinar que vamos a realizar a continuación con el apoyo de ACTA, la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Es así como hemos querido unirnos a la celebración de la 6ª edición del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que se celebra cada 7 de junio. El lema definido este año 2024 por FAO y OMS es inocuidad de los alimentos, preparémonos para lo imprevisto. Y nosotros, en ALACTA, alineados con este tema, hemos llamado a nuestro webinar Prepárate para lo inesperado. Tendremos entonces la participación de 3 excelentes ponentes, Joaquín Nava, Paramount y esa es la misma que yo tengo de México, Sony Universe. Adri, si me permite, Carolina Moto de Argentina y Raquel Picorney de México Sin Alérgenos, a quienes agradecemos desde ya su apoyo. Cada uno de ellos es que una exposición y responderá a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, para las preguntas, ustedes escriben en el chat su nombre y el país. Y dejan también su correo electrónico porque hay muy poco tiempo para responderlas y la idea es después poderles escribir. A continuación, les voy a pedir que por favor silencien los micrófonos y voy a dejarlos con la doctora Magda Ivonne Pinzón, actual presidente de ALACTA, que se encargará de darles un saludo y de presentar a los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrianita, y sean todos bienvenidos al Día Mundial de la Inocuidad y la celebración que hemos preparado muy especialmente para ustedes desde nuestra Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos, con el título alineado, como nos dijo Adrianita, a la ONU y Prepárate para lo inesperado. Y recordando que nosotros como ALACTA estamos integrando a Latinoamérica y el Caribe en pro de la ciencia y la tecnología de alimentos desde hace 50 años que se inició nuestra querida ALACTA. Actualmente somos 13 asociaciones de 11 países y esperamos cubrir toda Latinoamérica muy pronto. Sin más preámbulos, entonces, les voy a presentar a nuestro a nuestro primer disertante, Joaquín Nava, con su conferencia 5 elementos claves para prepararnos para lo imprevisto. Joaquín es especialista senior en gestión del riesgo estratégico en la industria alimentaria, especialista en el diseño, dirección y seguimiento a la implementación de sistemas de gestión de inocuidad y seguridad alimentaria bajo normas y protocolos nacionales e internacionales, y dentro de su experiencia profesional cuenta con que fue fundador y CEO del grupo del CEN México, actualmente líder de proyectos de implementación y capacitación para cumplimiento y certificación de normas GFSI como la FSS 22000, la BRC, la IFC, la SQF, en más de 600 plantas de alimentos, líderes del sector. Es asesor permanente en la prevención y gestión del riesgo y proyectos estratégicos para empresas multinacionales como las experiencias y las acciones más importantes que tiene nuestro conferencista Joaquín. Joaquín, bienvenido. Ya dejo de compartir para que tú puedas iniciar tu conferencia 5 elementos claves para prepararnos para lo imprevisto. Y bueno. Muy buen día a todos allá en Latinoamérica. Les saludamos desde
Veracruz, en México, y quiero mostrarles muy rápido. Estamos en un foro en vivo también acá en Salón, en Sala, celebrando el Día Mundial de Inocuidad. Saluden, amigos, desde México para toda Latinoamérica, en Veracruz, en la bella Veracruz. Y bueno, vamos a hablar en 20 minutos de temas relevantes. Le dimos 5 aspectos clave al título. ¿Alguien debe cerrar allá su micrófono? Muy bien. El título de la ponencia tiene que ver con 5 aspectos clave para prepararnos para lo imprevisto. Ahora sí, comparto, me confirman por favor si estamos compartiendo. Sí, ahora sí, ¿cierto? Sí, Joaquín. Muy bien. Bueno, para Si lo tomar puedes nota. poner en modo presentación, ya. Perfecto. Muy bien. Pues para tomar nota, en 20 minutos vamos a hablar de 20 temas. Y pues me voy a mover muy rápido entre las diapositivas. Por supuesto, esta información la podremos compartir posteriormente por conducto de Alacta. Sí, ¿qué buscamos en este pequeño espacio? Destacar cómo es que deberíamos prepararnos para lo imprevisto ante muchos elementos que presionan a la industria de alimentos y a la cadena de alimentos. Este es el índice de mi presentación y pues vamos a entrar en materia. Primero, tenemos que entender que hoy la industria de alimentos está presionada por diferentes elementos que sí o sí tienen que estar en nuestro radar estratégico como empresas, en el radar estratégico. Y esto implica que seamos conscientes de que hay un escenario muy complejo a nivel global. Hoy en día, con guerras, con inflación, con problemas de agua, en fin, hay un escenario muy complejo que provoca la disrupción de las cadenas de suministro. Hoy deberíamos estar preparados como empresas para atender incidentes que no necesariamente son provocados por nuestras organizaciones, sino que por factores externos estamos siendo impactados. El clima, las catástrofes, la escasez de mano de obra, la rotación de personal, son, por mencionar algunos, temas que están impactando a la industria y además los incidentes continúan. Seguimos teniendo eventos que provocan crisis en sectores en particular y que a veces después, fíjense, de 20 años de utilizar estándares GFSI, no vemos que tal vez ya deberíamos tener otro nivel de madurez en el manejo de la prevención. ¿Por qué siguen ocurriendo incidentes? Aquí mostramos algunos muy relevantes de los últimos años, en donde fórmulas lácteas, o bien ingredientes, o bien producto listo para comerse, pollo, afectan a consumidores y mueren personas. Y esa es la parte trágica de la industria. ¿Qué es lo que no queremos y por qué deberíamos estar preparados para lo inesperado? No queremos que nuestra empresa esté en medios, sean regionales, nacionales o globales. Acá en México está ocurriendo un incidente en ese momento, está en curso, lleva unas semanas viviéndose una tragedia por... Si alguien puede cerrar micrófono por ahí. Estamos viviendo una tragedia por la muerte de 2 niños por haber comido pollo rostizado en mal estado. Y eso ha generado una discusión muy interesante en toda la industria. Por supuesto, pensamos en que no deberíamos caer en este tipo de errores cuando los sistemas de gestión son sólidos y robustos. Y en ese orden de ideas nos debemos preguntar, ¿realmente entendemos todo lo que está pasando en la industria? Me regreso. ¿Entendemos todos estos factores o detonantes que afectan a la continuidad de negocios o que afectan la cadena de suministro y por ende nos llevan a diferentes escenarios? ¿Entendemos el perfil del nuevo consumidor como otro factor? Un consumidor que espera más información, que espera transparencia, que espera que lo que compre sea auténtico y lo que se declara en una etiqueta realmente sea lo que dice ser, ¿no? Vemos cómo hoy los nuevos consumidores que están más apegados a las tecnologías de la información y a los gadgets
tienen la habilidad de encontrar información mucho más rápido. Tienen la necesidad de obtener información para poder tomar una decisión de compra. Y en ese orden de ideas, también hay que entender que el consumidor, por supuesto, espera que la industria invierta más con relación a qué información coloca, ya sea en un portal web o sea en una etiqueta y a través de un código de barras pueda acceder a datos sobre cómo se procesó ese producto. En este caso, por ejemplo, los huevos que ven ahí en esa imagen, cómo fueron tratadas las gallinas en la granja, ¿no? Sí, hoy las empresas están siendo desafiadas por el consumidor en ese sentido. Mayor información, transparente, suficiente. Esta es una encuesta en Asia en donde las madres, esperan más información sobre la forma de procesamiento de la fórmula láctea. ¿Y esto porque recordarán en 2008 un incidente de la marca Sanlu con leche o fórmula láctea en donde se utilizó melanina y murieron bebés y cientos de miles de niños fueron a hospitales? Por supuesto, hoy hay mayor sensibilidad en las madres de esa región o de ese país y exigen mayor información, transparente información que permita ayudarles a tomar decisiones de compra. Y por otro lado tenemos a los activistas de la industria de alimentos. Está creciendo, por supuesto, el activismo en la cadena de alimentos. Y aquí hay unos datos muy relevantes con relación a, por ejemplo, la compra, en la medida que una organización demuestre su compromiso con el medio ambiente, ¿no? Otro elemento que nos está desafiando fuertemente son las nuevas tecnologías de la información y la inteligencia artificial, el machine learning y otros elementos tecnológicos que también ponen presión a la industria, ¿no? Y en ese orden de ideas tendríamos que preguntarnos, si me pueden ayudar a cerrar micrófonos. Quien vaya entrando, por favor, si lo cierra. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué estamos haciendo con nuestros datos? ¿Cómo los estamos analizando? ¿Cómo estamos realmente poniendo énfasis en las historias que tenemos en papeles, pero que eventualmente, con la presión del día a día, no analizamos? Otro elemento que presiona a la industria tiene que ver con la trazabilidad y vemos cómo hay nuevas regulaciones que fortalecen el enfoque a la trazabilidad y al Big Data que generamos en los sectores alimenticios. Otro elemento que nos impacta es el fortalecimiento regulatorio, ¿cierto? El Códex Alimentarios cambió su documento de principios básicos en 2021 y hay muchas organizaciones que todavía no lo tienen en el radar, por lo tanto hay que hacer más énfasis en esos cambios que son positivos para la industria. Y eso también se ve en naciones que están mejorando su marco regulatorio, como puede ser en Europa, en la región, o puede ser en Norteamérica, en Estados Unidos. El enfoque a la inocuidad alimentaria inteligente que propone la FDA. Por supuesto, el tema de etiquetado tiene mucho que ver aquí con todos estos esfuerzos que la industria está haciendo para mejorar la información hacia los consumidores para que el consumidor pueda tomar una decisión de compra informada, ¿no? GFSI, por su parte, está impulsando también una estrategia que se llama Race to the Top, que publicó en el 2021 y que lo que busca es elevar la barra. Y ahí, fíjense, en la estrategia se busca que se fortalezca la transparencia de la industria hacia el sector. Segundo, el enfoque en la prevención. Tercero, la mejora de las normas, ¿no? Cuarto, la sanción a los dueños de normas que no se alineen o bien que tengan algún incidente de incumplimiento con la GFSI, y ahí está el caso de IFS del 2020 de muchísimo aprendizaje. Claro, provocó mucha discusión. Daniel, tráelo. Espera más tarde. Otro tema que está impactando a la industria es la Agenda 2030 de la ONU, ¿cierto? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al mismo tiempo, la GFSI está trabajando por elevar la barra para las casas de certificación. Y por otra parte, sigue la preocupación sobre la confianza del consumidor ante incidentes que siguen ocurriendo.
Así que los estándares hoy elevan la barra en las decisiones basadas en riesgo, en el análisis de datos, en la interpretación de información relacionada con todo lo que ejerce control. El conjunto de medidas que deberíamos tener en el sistema para prevenir riesgos. Por supuesto, también en los estándares se eleva la barra en trazabilidad y en una mejora hacia la toma de conciencia, la sensibilización, la comunicación sobre el riesgo y la cultura de inocuidad. Otro elemento que nos afecta tiene que ver con la rotación de personal. Esto se está convirtiendo en un problema a nivel mundial. Las nuevas generaciones buscan experiencias y tal vez no aspiran a quedarse en tu organización más allá de 2 años. Seguramente han vivido muchos de ustedes casos críticos en donde se contrata a alguien y a las 2 semanas se va. La semana anterior en una organización en el norte de México me contaban su caso más crítico. Personal contratado, capacitado en la inducción y a los 2 días no regresó la persona. Y eso empieza a ocurrir de manera recurrente. Otro elemento que tenemos sí o sí que poner en nuestro radar tiene que ver con la disrupción en las cadenas de suministro, por lo que mencionaba en la primera diapositiva, ¿no? Otro elemento que nos está impactando significativamente y desde un ángulo positivo y constructivo, qué bueno, ¿no? Ya era hora que la industria alimentaria colocara o invirtiera recursos para facilitar medios que contribuyan al cuidado del medio ambiente. Sin duda, el concepto de la economía circular, que es el uso reiterado de los recursos, ¿no? Usar los recursos la mayor cantidad de veces, que se alinea también a los 17 ejes de la agenda de la ONU hacia 2030. Eso impacta también a la industria del empaque. Está generando, por supuesto, un proceso de elevar la barra en el manejo de empaques y en algunos casos, algunos sectores están regresando, por ejemplo, a los empaques de cartón, evitando ya el uso de plástico. También en la industria del PET, ahora se está impulsando el enfoque de economía circular para reciclar el PET para la fabricación de envase. Los contaminantes emergentes, que son otros temas que tenemos que tomar en consideración, pero va alineado al anterior. Las nanopartículas plásticas, hoy fíjense, se encuentran en el útero, en leche materna, en carnes, en plantas, en pescados, en aguas residuales, en lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales en las fábricas, en algas marinas. El nanoplástico está en todos lados. Ya está siendo considerado como un riesgo emergente para HACCP desde Codex y en algunos gobiernos. Por favor, colóquenlo en su radar. Y otros elementos que afectan a la industria tienen que ver con la evolución de la Agenda Industria 4.0, que aquí hay que destacar. Esta diapositiva se la tomé prestada a un colega, Quincy Lizauer, que también vive en Colombia y es el director ejecutivo de SAFE en Estados Unidos. Sí, las tecnologías y el enfoque 4.0, Industria 4.0, nos afecta o nos va a afectar tarde o temprano, ¿no? Otra vez es la automatización de procesos, el Big Data, la cadena de bloques como tecnología de información y que fomenta la transparencia y la trazabilidad, la analítica avanzada y los softwares que podemos utilizar ahora para mejorar también el análisis de datos y otros temas relacionados con inteligencia artificial. Entonces, ante todo esto, ¿cómo nos preparamos para lo inesperado? ¿No? Hago la pausa a propósito. ¿Realmente estamos listos? Tenemos que pensar diferente. Tenemos que pensar diferente. Somos como esos marineros en alta mar, lidiando con todas las condiciones que presionan a la industria. Aquí FAO y Codex resaltan elementos que conviene y vale mucho la pena analizar con calma. Estos elementos son... No había nada. Por favor, si pueden cerrar su micrófono. Parte del inspector. Gracias. Codex destaca algunos elementos que sí quiero colocar en su radar. Claro que podríamos estar hablando todo el día de esto, ¿no? Primero, el intercambio rápido de información salva vidas. En la medida que seamos capaces de reaccionar, podemos salvar vidas o prevenir incidentes de salud en la gente. Segundo, los sistemas de gestión, por supuesto, son necesarios y contribuyen a proteger a los consumidores.
Tercero, la preparación es la clave. Lo estoy mencionando en diferente orden, en un enfoque secuencial. Cuarto, la cooperación multisectorial. Quinto, la comunicación sobre el riesgo. Sexto, la actuación decidida de todos los que trabajamos en la industria, convencidos de que es un tema de responsabilidad social y moral, ¿no? Tenemos que entregar alimentos seguros todos los días. Y ojo con el último tema, el séptimo, todos deberíamos ser gestores de riesgos, manteniendo los riesgos en perspectiva. Entonces hay que pensar diferente como organizaciones. Frank Llanas dice que para mejorar el desempeño de la inocuidad alimentaria, las organizaciones debemos cambiar la forma de hacer las cosas. Y yo les pregunto, ¿no? Como para la reflexión, ¿realmente estamos preparados para lo inesperado? ¿Cómo se miden internamente? ¿Cómo miden prerequisitos? ¿Cómo miden indicadores clave como muestreo ambiental de patógenos o bien su plan maestro de limpieza o el producto no conforme potencialmente no inocuo o bien control de material extraño, entre muchos otros indicadores que deberíamos desafiar? La semana anterior también me tocó estar en una organización que tiene 120 plantas en Latinoamérica, 120 fábricas. No voy a decir qué hace porque me lo van a adivinar inmediatamente. Pero en esta organización yo les preguntaba, hace 10 años construimos sus sistemas de gestión y logramos certificaciones, pero se siguen midiendo igual. Debería haber evolución. Debería de manera natural haber un espíritu de elevar la barra cada cierto periodo y medirnos diferente. Hoy estamos obligados a medirnos de manera más rigurosa por todo lo que veíamos en la presentación, por todo aquello que nos está presionando. Así que, sí, piensen, por favor, anótenlo, traten de contestar cómo nos estamos midiendo y si podemos ser más rigurosos internamente. No solo medirnos para una certificación, no es el tema es prevenir incidentes en la cadena de alimentos. Y esto lo vamos a hacer si empezamos a trabajar en cultura. Sin duda, este componente que se integra hoy a los sistemas de gestión tiene muchísimo peso. Ajá. Y hay que pensar en cómo desarrollamos a nuestros líderes. ¿Realmente los acompañamos o solo les damos un curso de liderazgo cada 2 años? Esto no funciona así. Para pensar diferente, tenemos que empezar a conocer de las ciencias de la conducta. Finalmente, ¿cómo están sus planes de manejo de crisis? ¿Realmente estamos preparados para manejar este proceso de la evaluación de incidentes o no? Nuestros incidentes pueden convertirse en crisis. Crisis para la organización o incluso crisis para un sector en particular. Y cierro con esto. Los problemas de inocuidad, fallas de producto que tenemos que recuperar del mercado, que tenemos que retirar, no son incidentes aislados. No son el resultado de la mala suerte. Los incidentes ocurren porque estamos en zona de confort, porque estamos dejando de ver temas sensibles en el sistema y nos gana el proceso y perdemos de vista desde los gerentes, ojo, los mandos medios y la gente operativa pierde de vista lo que es esencial, que es el cuidado del producto y de los procesos. Los incidentes, como ahí dice, no son resultado de la mala suerte. Siempre hay señales conocidas. Entonces, me regreso, ¿cómo nos estamos midiendo? En la medida que nos podamos medir, estaremos preparados para lo inesperado. Así que aquí vienen las recomendaciones, 6 recomendaciones. Primero, regresar a los fundamentos. Back to basics. Hay que reforzar los sistemas de gestión, empezando por prerequisitos y buenas prácticas. Si eso es débil, tendremos incidentes. Así que, segundo, hay que desafiar el sistema de gestión con énfasis en los indicadores. Recomendación, eleven la barra. Tercero, desarrollen a sus líderes con un acompañamiento permanente. Cuarto, coloquen a las personas en el centro de las decisiones, en el centro de las evaluaciones de riesgo. Ahora Codex Alimentarius nos dice que las organizaciones de la cadena de alimentos deben considerar... Laura López, por favor, si cierras tu micrófono. Las organizaciones de alimentos deben considerar los riesgos inherentes por ciencia. Laura López, por favor, Laura, si cierras tu micrófono. Los riesgos inherentes, la ciencia de los alimentos, 1. Los riesgos que se pueden presentar por el proceso de alimentos, 2. Y agrega esto último que me parece muy relevante. Las organizaciones de la cadena de alimentos deben considerar los riesgos asociados a el comportamiento humano.
Lo repito, al comportamiento humano. Entonces hay que colocar a la gente en el centro de las decisiones y evaluaciones y tenemos que aprender de ciencias de la conducta. ¿Cómo orientamos comportamientos? Quinto, necesitamos reforzar estrategias para el desarrollo de proveedores, evitando disrupción o evitando situaciones, por ejemplo, de fraude alimentario. Y sexto, ¿qué estamos haciendo con nuestros datos? ¿Estamos adquiriendo software para facilitarnos el análisis en tiempo real? Esa es la tendencia. En poco tiempo, muchas organizaciones que ya están o están considerando integrar software que les permita capturar data en tiempo real para poder reaccionar, pues va a ser una realidad del sector, ¿no? Cierro otra vez con estas preguntas. ¿Realmente estamos preparados? ¿Cómo nos estamos midiendo hoy? Si no elevamos la barra, entramos en zona de confort y eso hay que romperlo. Es un asunto de responsabilidad y de integridad para todos los que trabajamos en la industria de alimentos. Muchas gracias. ¿Hay tiempo para preguntas? Me parece que no. Muchísimas gracias. Me fui con mucho cuidado sobre la agenda. Joaquín, estuvo muy interesante su charla. Imagino que el público está con muchísimas, nuestros asistentes con muchas preguntas, pero ya se les indicó nuevamente que las pueden escribir en el chat. Entonces, si les parece, y sobre todo a ti, continuamos con nuestra segunda disertante Con y mucho gusto. luego que vayan escribiendo las preguntas. Entonces, invito a Carolina Mota, nuestra segunda disertante, mientras hace vincula su presentación. Entonces, Magda, perdona, aprovecho para agradecer y despedirme. Me desconecto, tengo otra ponencia te similar. quería también. preguntar, ¿cuántas personas te escucharon ahí en tu salón? Acá debemos ser como 70, supongo. Perfecto, es que eso nos gusta llevar como un A los registro. datos. Sí, muy bien. Te Un agradezco placer. muchísimo. Gracias por la Muy invitación al acta. interesante tu conferencia y te mandaremos a tu correo o al chat las preguntas que nos lleguen. ¿Te Con parece mucho bien? gusto. Bueno. Búsquenme en LinkedIn y estoy al pendiente de las preguntas. Perfecto. Saludos. Veo nombres conocidos. Saludos a todos. Magda. Tienes tu micrófono cerrado. Aún no. Ahora sí. No sé qué pasaba, estaba desactivada, pero disculpa. Bueno, entonces vuelvo a iniciar. Carolina Moto, bienvenida. Carolina es ingeniera de alimentos de la Universidad Nacional de Luján, Buenos Aires, en Argentina, consultora especializada en gestión de alérgenos alimentarios en la industria y tiene experiencia profesional como creadora del método de 4 etapas M4E para la gestión de alérgenos. Es autora de artículos de divulgación, conferencista internacional, entrenadora del programa Vital de Allergen Bureau, pertenece a la Community Builder de gestión de alérgenos en planta, con más de 6.800 suscriptores y 17.000 seguidores. Qué bien, Carolina. Docente de la Universidad Nacional de Luján en la asignatura Gestión de la Calidad, como algunas de sus experiencias actualmente. Mil gracias por haber aceptado la invitación de Alacta y Acta y bienvenida. El micrófono es tuyo.
Muchísimas gracias, Magda, gracias al acta. Les pido por favor que me confirmen si están viendo la presentación correctamente. Sí, y te estamos escuchando. ¿Me permites 2 segundos? Le solicito ¿Cómo no? encarecidamente a todos los presentes que por favor mantengan sus micrófonos cerrados porque eso interfiere demasiado y desde el administrador no tenemos cómo cerrarlos. Muchísimas gracias. Ahora sí. Bueno, gracias Magda y gracias a todos por la invitación. Es un placer para mí estar aquí compartiendo este Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Dicen que lo único constante en este mundo convulsionado es el cambio. Entonces, ¿cómo diseñamos programas de gestión preparados para el cambio? ¿Y cómo blindamos nuestra planta para evitar la presencia de alérgenos inesperados? Responder esa pregunta es el objetivo de esta charla que preparé para ustedes. Y para eso, permítanme que les cuente una historia. Nuestra organización elabora desde hace muchos años chocolates con marcas muy arraigadas en el mercado local. Esta organización, donde el chocolate es el rey, se va a enfrentar a una tormenta perfecta. Su proveedor principal de pasta de cacao, que ya es un socio estratégico de larga data, se ve sacudido por fuertes inundaciones e informa a su cliente principal que no va a poder abastecer de la pasta de cacao tal como estaba previsto, que no puede asegurar cuándo va a volver a estar operativo, ni qué volumen va a poder entregar y mucho menos a qué precio. Imagínense entonces la crisis que se genera hacia adentro de la organización, con teléfonos que suenan, con corridas, con incertidumbre. Pero en toda buena historia surge un héroe. Y en este caso, el departamento de compras se da a la búsqueda de nuevos proveedores alternativos, y encuentra 2 proveedores, que en adelante vamos a llamar proveedor A y proveedor B, que pueden entregar el volumen que se necesita a un precio bastante competitivo. Finalmente, Compras se decide por el proveedor A, que puede entregar el volumen de la forma más rápida posible y a un precio irresistible. Por supuesto, antes chequean que la especificación técnica coincida y que realmente se cumplan con todos los parámetros de calidad y de inocuidad. Entonces, parece que volvió la solución a esta planta, vuelve la emoción, y la planta empieza a recuperar ese ritmo, ese zumbido que tienen las plantas cuando están plenamente operativas y a que todos nos encanta. Realmente cuando empiezan a llegar los lotes del nuevo proveedor y performan bien en las pruebas industriales, todos suspiran aliviados y la planta vuelve a tomar ese ritmo. Parece que se encontró la solución y están todos felices en el piso de planta. Pero en todas las historias hay un giro inesperado. En este caso, empezaron a llegar tímidamente algunos reclamos por reacción alérgica. Esto que empezó tímidamente luego se convirtió como una bola de nieve y los reclamos se sucedían y eran de lotes diferentes, de productos diferentes, sin un patrón en apariencia, un patrón aparente. Entonces empezaron también a llamar los consumidores furiosos, las autoridades sanitarias a interpelar la planta, pero el equipo de calidad sintió tocar fondo cuando fueron notificados de niños hospitalizados. El único elemento común entre todos los casos eran los chocolates. Entonces nuestra organización comenzó a hacer los análisis de causa, lo que hacemos siempre en medio de una crisis, entender qué pasó. Y cuando empezó la investigación, empezaron por pensar qué es lo que había cambiado, y lo que había cambiado era el proveedor de pasta de cacao. Nuevamente. Entonces, evidentemente la respuesta tenía que estar por allí. Pido por favor apagar los micrófonos que estén abiertos para que todos puedan aprovechar la charla. Muchas gracias. Encontraron que el 50% de los lotes del proveedor A contenían maní o cacahuate. Este proveedor tenía instalaciones compartidas con pasta de maní. No solamente procesaba la pasta de cacao, sino que en esas mismas instalaciones procesaba también pasta de maní. Las limpiezas por cambio de referencia no se ejecutaban correctamente y nunca habían sido validadas. Por lo tanto, la causa raíz tenía que ver con la presencia intermitente de maní en la pasta de cacao. Entonces, ¿qué se podría haber hecho diferente? ¿Qué podía aprender esta organización de lo ocurrido? ¿Cuál es la acción correctiva? Y ahí vamos. Entonces, lo primero que tendría que haber hecho esta organización es pedir la carta de garantía.
La especificación técnica no alcanza, porque nada nos dice de la complejidad alergénica de la planta de un proveedor. Tampoco el rótulo, porque la mayor parte de las legislaciones del mundo excluyen a los fabricantes de insumos de uso industrial de declarar los alérgenos en el rótulo. La carta de garantía es el documento de partida y la carta de garantía tiene que informar sobre alérgenos constitutivos, o sea, aquellos que están presentes como ingrediente, aquellos que pueden estar presentes por contacto cruzado, las fuentes de contacto cruzado, si son líneas compartidas, si está presente en la planta esos distintos alérgenos que pueden estar presentes de forma incidental. La carta tiene que ser consistente, tiene que estar vigente, tiene que tener firma de un responsable técnico y también nos tiene que informar qué tipo de certificaciones de su sistema de gestión tiene el proveedor, para entender si hablamos o no el mismo idioma en términos de inocuidad. Si la carta de garantía no existe, porque esto a veces pasa, necesitamos construirla. Necesitamos repreguntar, necesitamos entrar en contacto con el proveedor, pero necesitamos de alguna manera tener una carta de garantía que sea la radiografía de la complejidad alergénica del proveedor. Este es el aspecto número uno, el punto número uno que tenemos que procurar cuando necesitamos sustituir materiales en forma urgente o estamos frente a situaciones de emergencia como en esta historia. El punto número dos, una vez que contamos con una carta de garantía confiable, es aplicar un criterio de riesgo. Y aquí les comparto este traffic light o esta regla de decisión para poder evaluar el nivel de riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, ¿de qué riesgo hablamos? De la presencia de alérgenos inadvertidos en el material. O sea, aquellos alérgenos diferentes a los que están declarados en la carta de garantía. Los que están declarados los puedo gestionar. El problema es cuando no están declarados pero están presentes, como pasó en la pasta de cacao. Si el proveedor de pasta de cacao nos hubiese entregado una carta de garantía indicando puede contener maní, nuestra organización hubiese tomado los recaudos necesarios. Entonces, en función de la información de carta de garantía, podemos establecer si estamos en presencia de un riesgo alto de presencia inadvertida de alérgenos, un riesgo medio o un riesgo bajo. Y aquí está la regla de decisión que la van a poder recibir y la van a poder utilizar. Si tenemos el mismo perfil de alérgenos, estamos hablando de riesgo bajo. Si es el mismo, es diferente perfil de alérgeno, pero el proveedor tiene líneas separadas y puede garantizar mediante un sistema de gestión certificado que no hay contaminación cruzada, entonces estamos en presencia de un riesgo bajo. En los demás casos vamos a evaluar riesgo medio o riesgo alto. Solo podemos hacer esta evaluación con información confiable de carta de garantía. Por eso digo que es el paso número uno, ¿sí? Entonces, una vez que evaluamos el riesgo, les propongo como sugerencia aplicar un plan de control basado en este nivel de riesgo, ¿sí? Esto es una sugerencia. Entonces, podemos aplicar en una situación de emergencia, si esto se sale de la normalidad, sino que en una situación de emergencia, podemos aplicar esta regla de decisión en función del nivel de riesgo que evaluamos anteriormente. Entonces, podemos establecer de antemano un plan de control para aplicarlo en tanto vayan llegando a la planta los nuevos lotes, ¿sí? Esto también, por supuesto, les va a quedar como material de referencia. Y entonces ahora quisiera mostrarles un caso de estudio brevemente para poder aterrizar esto que vimos, esta nueva herramienta, a una situación puntual, ¿sí? A un caso puntual que se trata de la aprobación de un nuevo estabilizante a contrarreloj, como nos pasa en las situaciones de emergencia. No hay tiempo, la planta para, hay que volver a la producción, hay que retomar la producción. Entonces estamos en una situación de crisis o de emergencia. En este caso, vamos a pensar en aplicar esta estrategia justamente para minimizar el riesgo. Entonces, imagínense que tenemos este nuevo proveedor, X, vamos a llamarlo X, y sabemos que la carta de garantía declara contiene soja o soya, garantiza la ausencia de otros alérgenos en nuestro estabilizante. Sin embargo, el proveedor dice en la carta de garantía que también gestiona cacahuate y leche en la misma planta, pero en diferentes líneas. Aplicando nuestra evaluación de riesgo, definimos que se trata de riesgo bajo, asumimos también, porque lo sabemos de la carta de garantía, que el proveedor tiene una certificación vigente de su sistema de gestión de inocuidad por un estándar reconocido por GFSI. Eso, por supuesto, disminuye el riesgo. Entonces, si estamos frente al riesgo bajo, podemos establecer un plan de control
asociado a este nivel de riesgo, donde podemos analizar el primer lote y establecer una determinada cantidad de muestras por lote, ¿sí? Y establecer esto como criterio. Por supuesto que vamos a definir qué paso seguir en función de los resultados de este primer lote. Si el primer lote indica ausencia de cacahuate y de leche, utilizando los métodos adecuados, entonces vamos a validar este nivel de riesgo. Si en las muestras aparece la presencia de estos alérgenos, por supuesto que vamos a cambiar inmediatamente la evaluación de riesgo del proveedor y ir por otra vía, ¿sí? Aumentar el número de muestras o aumentar el número de controles. Entonces, como resumen, los materiales son la vía principal para el ingreso de alérgenos inesperados a la planta. Conocer en todo momento el contenido alergénico de los materiales nos permite blindar la planta. Esta evaluación de riesgos que les compartí es una herramienta para evitar incidentes por alérgenos no declarados, tal como ocurrió en la organización de nuestra historia. Hasta aquí entonces el material que preparé para ustedes para compartir en esta conferencia. Quedo atenta a las preguntas y feliz de contestar todas las dudas y las consultas que haya. Desde mí, muchísimas gracias. Querida Carolina, mil gracias por tu excelente exposición, muy precisa, muy clara y creo que todos estábamos aquí como embebidos en lo que nos estabas comentando. No veo en el chat preguntas y si ya lo repetimos que podían escribir aquí en el chat. Lo único que dice Claudia Lago nos dice, me encanta cómo usa Carolina al contar historias para enseñar. Muchas gracias, Claudia. Qué gusto verte Gracias, por acá. Claudia. Con mucho gusto. Ah, sí. Muy bien, entonces, si se animan más tardecito, mientras tanto vamos entonces a continuar con nuestra siguiente conferencia. Si les parece, voy a compartir nuevamente. Y me da mucho gusto presentar a Raquel Picornell. Picornell, ella es catalana británica, entonces en estos días nos comentó cómo se pronunciaba su apellido. Mallorquina, no catalana, mallorquina. ¿Hola? Hola, hola. ¿Sí me escuchas? Sí, Mallorquina, solo tenemos la conexión. se oye muy raro tu sonido. Hola, hola. Regular, yo por lo menos no lo entiendo bien. ¿No? A ver, No. voy a... Bueno. Mientras tanto, continúo la presentación de tu hoja de vida, tu resumen de hoja de vida. Raquel es periodista, profesional de la comunicación y branding, fundadora de México Sin Alérgenos, una ONG que ella preside y tiene más de 20 años de experiencia en periodismo económico, asuntos gubernamentales y diplomacia empresarial. Ah, que es mallorquí. Muy bien. Con mayor razón. Ok, linda isla. También experiencia en periodismo corporativo y consultoría. Es investigadora y activista acerca del derecho humano universal básico a la alimentación. Entonces, los voy a dejar con la conferencia de que ya ha titulado Alimentación y Gastronomía Inclusiva, Importancia y Oportunidad. Raquel, bienvenida. Y ya dejo de compartir. ¿Me escuchan bien? Sí, ya te escuchamos mucho mejor. Definitivamente, Se está entrecortando. a ver. Con audífonos pienso que es mejor. Un instante.
porque así como estabas hablando se oye lejísimos y no se entiende nada. Hola, ¿mejor así? Así está muy bien. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al ACTA, sobre todo en este feliz día de la inocuidad de los alimentos y pues nada, voy a compartir mi presentación. Debo decir que estamos muy alineadas las tres presentaciones, entonces habrán algunos temas que se cruzan, pero espero poder compartir con ustedes la esencia de lo que nosotros hacemos y por qué en este día de la inocuidad, ¿sí ven bien? Perfectamente. ¿Sí? Debemos, sí. Claro Muy que sí. bien. Entonces, ¿por qué en este día de la inocuidad de los alimentos es muy importante hablar sobre una alimentación y gastronomía inclusiva? Y efectivamente, nuestra declaración está muy alineada en estar preparado para cualquier sorpresa o susto, más bien, que ponga en riesgo la alimentación y la vida de las personas. Bueno, a ver, ¿por qué no me permite? A ver, un segundito. Vale. México sin alérgenos. Yo represento México sin alérgenos, soy la fundadora, es una asociación civil sin fines de lucro que existe para velar por y mejorar la calidad de vida de personas con alergias alimentarias, enfermedad celíaca y, ¿por qué no?, dietas especiales en general. Porque, por un lado, el gluten y los alérgenos matan. Y como sabemos de cada día, pues afecta más el consumo masivo de origen animal, daña muchísimo a los animales, evidentemente, y al planeta. Entonces, nosotros, a través de nuestra asociación civil, lo que queremos es hacer una concientización y participación ciudadana para poder atender la nueva realidad alimentaria. ¿Sí? Sí están corriendo las... Sí, señora. Estamos en la de México. Entonces, como les decía, nos enfrentamos a una nueva realidad alimentaria y tenemos que estar preparados. Y a mí me encanta ilustrar esta nueva realidad alimentaria con declaraciones de tres personas muy importantes en todo el área de los alimentos y dietas e inocuidad. La primera declaración procede de la CEO de la asociación hermana Food Allergy Research and Education, que se ha convertido en un referente para personas con alergias alimentarias. Ella indica que 25% de las reacciones alérgicas mortales suceden fuera de casa y su gravedad ha incrementado 377%, resultando en ingresos en urgencias cada 3 minutos. Y esto se debe a que en muchas ocasiones los alimentos que nosotros consumimos, ya sean productos procesados, empaquetados o servicio de alimento, productos producidos por algún restaurante, comedor, cocina, etcétera, pues sufren lo que se conoce con contacto cruzado. Y este contacto cruzado, por mínimo que sea, por pequeñas trazas, puede matar a una persona con alergias severas. La segunda declaración que incluyo aquí es la declaración de Daniela Mijares, que es la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en México, que indica que es tiempo que los prestadores de servicios turísticos puedan atender la fragmentación dietética para atender a 25% de la población con dietas especiales que actualmente están desatendidas por falta de rigor. Nos complace enormemente contribuir a esta noble causa y seguir promoviendo la auténtica gastronomía mexicana por sus bondades nutritivas y versatilidad. Bueno, esto es una llamada a la acción a la industria restaurantera. Y aquí me atrevo a incluir una de las declaraciones que hizo el revolucionario alcalde de Nueva York el año pasado, cuando tomó posesión. Él nos dio a entender o compartió que las emisiones de carbono por la producción de alimentos
tan solo siguen a las de edificios y transportes, que son las industrias que generan mayores emisiones de carbono. Entonces, este buen hombre se comprometió a reducirlas 33% para 2030 a través del fomento de la alimentación basada en plantas, la cual no solo es buena para la salud mental y física, sino que también para nuestro planeta. ¿Por qué incluyo esta declaración aquí? Pues porque en Nueva York y en Estados Unidos en general, y en Europa y en Australasia y Canadá, ya llevan 30, 40 años gestionando el gluten y los alérgenos. No digo que lo hagan siempre con el máximo rigor, es una curva de aprendizaje, pero ya que son temas que están controlados por las industrias de alimentos y servicios de alimentos en estos países, ellos pueden empezar a considerar diferentes prácticas para ahora fomentar los alimentos basados en plantas. Entonces, a nosotros nos parece importante incluir esta reflexión hoy, en el Día de la Inocuidad de los Alimentos, simplemente para el beneficio de todos. Y lo más importante de todo esto es pues la educación al respecto y lograr una participación ciudadana, ¿sí? Nosotros tenemos datos globales porque aquí en México estos datos no existen, los estamos corroborando y es lo mismo que en muchos de los países de Latinoamérica. Nosotros nos basamos en los datos globales sobre las alergias, intolerancias y enfermedad celíaca que indican que nos encontramos ante un reto que urge atender. Y es exactamente lo mismo que hacemos para evitar que no hayan virus o bacterias, es decir, inocuidad alimentaria, pues lo mismo para grupos grandes de la población. La Organización Mundial de la Salud ya declaró que las alergias alimentarias eran una epidemia moderna mucho antes que el coronavirus. Entre el 2011 y el 2018 se duplicaron, afectando ya entre 13 y 15% de la población. 30% de los niños afectados tienen múltiples alergias alimentarias, significando que tienen que andar con muchísimo cuidado. Y en Estados Unidos, la asociación FAO indica que 85 millones de estadounidenses, es decir, una tercera parte de la población, están afectados, porque por cada alérgico está afectada toda la familia, y toda la familia tiene que seguir unos protocolos de atención mismos que se deben seguir en las plantas de producción. Entonces, estamos considerando que para el 2050 seremos 4.000 millones de personas en las Américas. Existen soluciones y oportunidades para atender la calidad de la vida de los afectados, aunque no exista una cura conocida a la fecha, ni para las alergias alimentarias, ni para la enfermedad celíaca. Sí existe la posibilidad de llevar una dieta de exclusión. Y las dietas de exclusión se logran precisamente en aquellos lugares donde hay una colaboración intrínseca entre el gobierno, la academia, la iniciativa privada y la sociedad civil. Y para lograr esto se requiere de una participación ciudadana importante. Nos hemos dado cuenta que pues los diagnósticos no existen o son muy raros en salud pública, entonces la gente no logra diagnósticos y por ende puede morir con mucha más facilidad por trazas de alérgenos o consumo de gluten toda su vida. Y si logran un diagnóstico pero no tienen el apoyo de su comunidad, pues lo pasan muy mal. Y aparte de la condición física, se genera una condición mental porque viven en el ostracismo o marginados. Entonces nosotros en nuestro movimiento y lucha para educar, destacamos que la exuberante biodiversidad que existe aquí en México representa una oportunidad maravillosa para que México y la mayor parte de América Latina pueda destacarse como lugares aptos, porque en muchas ocasiones la dieta no incluye gluten. La dieta mexicana está basada en arroz, frijoles y maíz.
de cada día hay más personas que tienen alergia a las leguminosas, pero no es el caso en el continente americano. Entonces, nosotros invitamos a tener una concientización general sobre la inclusión alimentaria. Otros datos indican que 20% de la población ya es vegana o vegetariana. Estos datos son muy elevados. En México solo son 2%. Sabemos que 36% de la población restringe algún alimento por la consultoría Nielsen y estudios recientes indican que posiblemente 76% de nosotros padezcamos alguna intolerancia. Todas nuestras fuentes proceden de las asociaciones de alergia e intolerancia de referencia en Europa y Estados Unidos. Bueno, pues para resumir, nosotros sabemos que cada 3 minutos ingresa a urgencias una reacción alérgica alimentaria y 25% de estas suceden fuera de casa. La gravedad de estas alergias ha incrementado 377%, significando que una reacción adversa a cacahuates hace 15 años pues era eso, una reacción adversa, y hoy se puede convertir en un choque anafiláctico, el cual desencadena la muerte. Y 36% de la población restringe alimentos. De estos, entre 2 y 3% de adultos tienen alergia alimentaria, 6 y 8% de niños. 1% de la población mundial ya padece enfermedad celíaca, 76% intolerantes y 2% de veganos en expansión. Tristemente, existen miles de muertes por alérgenos no declarados y otras causas alimentarias, y esto debe de ser rectificado. Tenemos las herramientas para hacerlos. Y la excelente noticia es que el mercado libre de The Free From Food Market está creciendo a 13.25%, que es un porcentaje muy elevado. No conozco otros segmentos tan bondadosos y nos tenemos que aprovechar de esta buena noticia. Más allá de que estimamos que nadie debe de morir o sufrir por consumo de alimentos. Y para lograrlo tenemos que concientizar y necesitamos participar como ciudadanos en esta misión. Entonces, desde México Sin Alérgenos nosotros facilitamos un suministro seguro de alimentos, educando a la población general y capacitando a las industrias de salud, educación, alimentos y bebidas sobre el manejo de alérgenos y gluten con referencia a las mejores prácticas globales. Proporcionamos información de confianza que garantiza elecciones seguras e informadas, como decía Joaquín en la primera presentación, respetando los principios de salud humana, animal y ambiental. Simplemente es algo universal, es el derecho humano a la alimentación. Y claro, dependemos de la revaluación del Codex Alimentarius, que está regido por el Food Agriculture Organization y el World Allergy Organization y la Organización Mundial de la Salud, para mejorar los sistemas de gestión y atención de gluten, alérgenos y sulfitos en países donde se implementa con rigor, que viene a ser parte de lo que explicaba Joaquín también con el GFSI, el Global Food Safety Initiative. Vale, entonces esa es nuestra misión como órgano rector: apoyar a gobierno, iniciativa privada, sociedad y academia a desarrollar políticas de atención y acción de alergias alimentaria y dietas especiales para lograr una alimentación y gastronomía inclusiva. Y como les dije anteriormente, nuestra atención está comprometida en catapultar la auténtica cocina patrimonio mexicana, declarada como Patrimonio Inmaterial Cultural por la UNESCO, porque es naturalmente libre de gluten y de muchos de los alérgenos, no todos, pero de muchos, y es anfitriona de los superalimentos más cotizados del mundo. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues promoviendo etiquetados claros. Y esto pues es algo que depende del Codex Alimentarius, obviamente, que indica declarar alérgenos, sulfitos y gluten, pero cada país lo interpreta a su manera. Aquí hago una pequeña comparación de cómo en Estados Unidos se fortaleció el marco regulatorio desde el 2004. Ellos tienen el Food Allergen Labeling Consumer Protection Act, que es un etiquetado
frontal para los alérgenos, eso salva vidas. En la Unión Europea sucede lo mismo. En estos países ya en muchos hoteles y restaurantes, de hecho en 6 estados de los Estados Unidos, el sector Horeca también está obligado a declarar. En la Unión Europea, en todos los países. En el Reino Unido lo mismo, etiquetados claros, servicio de alimentos claros. Y aquí en México la reciente actualización del etiquetado frontal con exceso de grasas, sodio, azúcares y calorías, pues ha generado muchos sellos que nosotros llamamos fantasmas, diciendo libre de gluten, libre de soya, libre de tal, libre de cual, pero que realmente son sellos no veraces y que luego o te fijas en la letra pequeña atrás o tienes una reacción adversa y estableces que ese producto realmente no es libre de y por ende no es seguro y por ende puede poner en riesgo la vida de personas. Y las autoridades no son muy escrupulosas y esos productos siguen en los anaqueles. Entonces, esto es una llamada a la acción a la industria, sobre todo para que, para que logremos un objeto social que proteja vidas y también pues fomentar prácticas que puedan proteger el planeta. Magda, ¿cómo vamos? ¿Tengo 5 minutos más? Sí, señora. Gracias. Sí, y ya hay algunas preguntas, entonces 5 minutitos. Perfecto, perfecto. Entonces, muy en línea con las últimas 2 presentaciones, nosotros fomentamos etiquetados y platillos claros. ¿Por qué? Pues por todas las declaraciones en boga, ¿no? Para estar alineados con las mejores prácticas, the best golden standards, para agregar valor nacional. Necesitamos encontrar esquemas, legislación que pueda reducir el costo de las certificaciones internacionales, fomentar a las pequeñas y medianas empresas, las cuales en muchas ocasiones no pueden alcanzar o no se pueden permitir el costo de las certificaciones internacionales. Promovemos esquemas saludables, inclusivos, sostenibles. Destacamos protocolos de atención y obviamente todo esto está dirigido a elaborar resúmenes de políticas públicas dirigidos a legislar. Y como dije desde un principio, pues fomentamos la participación ciudadana. Vale, aquí hablamos de incrementar la rentabilidad para productores de alimentos 13.25% por atender a mercados desatendidos y al sector Horeca nuestra experiencia, tanto internacional como aquí en México, permite que los restaurantes que han realizado su capacitación en gestión de gluten y alérgenos puedan incrementar su rentabilidad 24% y obviamente destaca pues la fidelización de sus comensales. Vale, entonces nosotros invitamos a los productores de alimentos, si no pueden cumplir con los certificados internacionales, que por lo general cuestan unos 80.000 pesos por producto, y muchas veces la industria está desinteresada porque no tienen interés en exportar o muchos otros temas, pues nosotros, al igual que Food Allergy Research and Education, invitamos a aquellas marcas que son libres de gluten, alérgenos y origen animal, ¿por qué no? A través de nuestra coalición con los veganos, los emprendedores veganos de México y celíacos de México, a que avalen sus productos, que podamos realizar pruebas de laboratorio, que nos confirmen que esos productos son libres de gluten y los 9 alérgenos más importantes, y así nosotros podemos promover estos productos enfocados en estos 9 alérgenos, nuestros 9 productos, ingredientes, perdón, que son responsables por 90% de las reacciones adversas en el mundo. Aquí hacemos una asociación de marcas. En muchos países habrán visto que en los menús ya vienen estas leyendas, simplemente porque las asociaciones de alergia, celiaquía, intolerancia o los sellos de referencia que vienen aquí a la izquierda, pues indican a su comunidad
que no vayan a lugares que no han sido capacitados o que no compren productos que no estén avalados por estas instituciones. Es muy importante. Y aquí incluimos las marcas internacionales que apoyan este tipo de iniciativas. Todas estas marcas en Estados Unidos, Canadá y o Europa apoyan a las asociaciones, invierten en investigación y desarrollo porque saben que es el futuro de la alimentación y que aunque las almendras como California Almond sean un alérgeno para personas que son alérgicas a las almendras, son muy nutritivas para todas las otras personas o personas que no pueden tomar gluten o que no pueden tomar soya. Entonces, la industria se tiene que responsabilizar, ¿vale? Es muy importante y es algo que necesitamos lograr que suceda en Latinoamérica, simplemente porque solo cuando la industria se responsabilice vamos a poder pues trascender con estas comunidades que francamente ahora mismo tienen la vida bastante difícil. ¿Vale? Entonces nosotros como parte de nuestras iniciativas firmamos convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, la CANIRAC y el Consejo Nacional Empresarial Turístico, no porque sea un proyecto turístico en absoluto, es un proyecto de salud, de educación, de industria, pero nos ayuda a concientizar. ¿Vale? Y en próximos días vamos a estar anunciando otras colaboraciones muy interesantes. De hecho, aquí les comparto nuestros asociados en el momento de esa firma y desde entonces hemos logrado varios más y como dije, en próximos días vamos a estar anunciando otras asociaciones con productores de alimentos libres con destinos turísticos que ya se están responsabilizando para que todo el mundo pueda venir a deleitar la auténtica gastronomía mexicana y sobre todo con asociaciones de salud y de ciencia. Entonces estén muy pendientes a nuestras notificaciones. Y simplemente, pues, los beneficios sí están. O sea, si nos organizamos, esto puede ser muy lucrativo. Les recordamos que para el sector Horeca incrementa la rentabilidad 24%. ¿Vale? Y aquí tenemos ejemplos de cómo algunas marcas, aquí vemos un plato que tradicionalmente está plagado de gluten y de alérgenos, es completamente libre de, es pasta sin gluten, con el queso líder, BioLife. Entonces, sí es posible, es delicioso y es el futuro de la alimentación. ¿Vale? Y aquí les compartimos cómo trabajamos con el sector Horeca. Estos esquemas también los aplicamos a los comedores y los servicios de alimento en las escuelas y hospitales y en cualquier lugar donde se coman. Y estos son los diferentes tipos de reconocimiento que tenemos con el gobierno de México y obviamente estamos evaluando la posibilidad de hacer lo mismo en otros destinos. Entonces, espero que les haya gustado esta breve sesión informativa. Nos encantará conocerles y atender a las preguntas y respuestas. Y bueno, ha sido un placer y sigan disfrutando de este día de la inocuidad. Muchísimas gracias, Raquel. Y bueno, ya surgieron muchas inquietudes. Este es un tema todo el de los alérgenos y el de todo con respecto a la inocuidad de nuestros alimentos, el rotulado frontal y el rotulado de la tabla nutricional y todos los comentarios es algo que despierta muchísimas inquietudes a todo nivel. Entonces, todo lo que hemos escuchado en la mañana de hoy ha sido supremamente importante. Yo extraje las preguntas que vi, las voy a leer para ver si Raquel o Claudia nos pueden, perdón, Raquel o Carolina nos pueden colaborar en sus respuestas. Mercedes Villalobos nos dijo, ¿qué pensar sobre el acceso a máquinas dispensadoras de alimentos con alérgenos en las plantas? ¿Quién de ustedes se anima a contestar? Raquel o Carolina.
Contesto, si te parece, Magda, porque está más Claro. asociada con la Sí, gestión, sí, ¿sí? Gestión surgió en cuando planta. tú pusiste. Sí, señora. Bien, la verdad es que de la misma manera que necesitamos tener medidas de control para el comedor de planta, para salas de refrigerio, no hay inconveniente en tener máquinas dispensadoras si es que están ubicadas en los lugares correctos y si es que tenemos implementados buenas medidas de control como el lavado de manos, la correcta capacitación de las personas saben que esos alimentos pueden contener alérgenos y que no pueden ingresar a la planta. Entonces, si eso está, no hay inconveniente en tener estas máquinas, ¿sí? Pasa como de la misma manera que si disponemos de un comedor en planta, ¿sí? Se Perfecto, puede, bien controlado. perfecto, muchas gracias. Adriana Traslaviña nos hizo varias preguntas. Voy a empezar. ¿Por qué hay más población alérgica al gluten hoy en día? Y leo el siguiente comentario que era sobre lo mismo. ¿Es verdad que la harina de trigo de hoy contiene 3 veces más gluten que la harina de siglos atrás? Adicional, no se parte de masas madre y por la rapidez de la industrialización no se deja fermentar la masa como debiera para que para que podamos digerir mejor el gluten. ¿Cómo manejar esta situación en una población que tiene como base de la alimentación la harina de trigo? Dejo hasta ahí porque ya hizo más comentarios. Ay, que se nos hizo nuestra disertante, se nos escapó ella se desconectó, creo. Raquel, Raquel, ¿estás por ahí? Esa pregunta ya es como mucho para ti. Hola, hola. Sí, Ah, bueno. perdón, se me fue la conexión brevemente. No escuché la primera parte, pero entiendo que hablaba del trigo, me imagino que es en un país como Argentina, puede ser, o Uruguay, o... Que porque hay no, está ella, Adriana es acá en Colombia, creo, sí. Pero ella habla, ¿por qué hay más población alérgica al gluten hoy en día? Muy buena pregunta. Vale, hay más alérgicos en general y hay más celíacos en general. Bueno, para empezar es porque tenemos conocimiento de estos padecimientos, entonces pues nos permite poder recabar y hacer registros, ¿no? Poder conocer la población afectada. Pero hay una combinación de factores. Y una de ellas es porque en esta parte del mundo, hasta no hace tanto, la alimentación no estaba basada en el trigo y en el gluten y por ende estas reacciones no se manifestaban, ¿vale? Esto es real y con la globalización y el consumo de productos globales que se encuentran en todas partes del mundo y de ingredientes estandarizados, pues es normal que muchas personas que antes desconocían o no habían tenido padecimientos estén manifestando estas reacciones. También hay otra teoría que indica que el impacto de la agroindustria, de los fertilizantes químicos y demás aditivos en nuestro consumo esté afectando o esté incrementando este tipo de padecimientos, ¿vale? Entonces, como explicaba yo en mi presentación al principio, están en incremento, se han duplicado recientemente y la tendencia sigue en auge. Esto es la realidad, esto no va a desaparecer. Lo que sí podemos hacer es fomentar las dietas de exclusión y el rigor requerido para que estas personas puedan funcionar debidamente en la sociedad. Muchas gracias. Y Natalia, Adriana está en Colombia y Natalia también. Natalia Villarreal dice lo siguiente: quisiera consultar más allá de tener una dieta restrictiva en cuanto a gluten, si la fundación está en contacto con productores agroecológicos, de productoras agroecológicas en México, ya que el uso de agroquímicos también conducen a diversas patologías y daños del medio ambiente. También consultar si la fundación contempla el contacto con productores de frutos nativos y su aprovechamiento sustentable. Muchas gracias, dice ella. Eso va para ti también. Sí, 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 sí. Raquel. Sí,
queremos estar en contacto con cualquier institución o empresa desde la semilla hasta la boca, ¿vale? Esto es un proceso, un camino, una marcha pues transversal y que incluye muchos sectores y muchos oficios. Entonces sí es muy importante. De hecho, en Europa, por ejemplo, la gestión del gluten y los alérgenos es así, es desde el campo hasta el momento que se mete en la boca. Todos tenemos que estar involucrados. Aquí hay mucho trabajo que hacer, pero todo es posible. Y como experta, Carolina, que has alzado la mano y querías decir algo, me encantaría que contribuyas. Quería sumar que la teoría más fuerte hoy en día relacionada con el incremento de las alergias en general, ¿no? Para los alérgenos en general, tiene que ver con las modificaciones en la microbiota. Hay muchos estudios que fortalecen esa hipótesis. Y justo hoy a la mañana escuchaba un médico especialista en este tipo de enfermedades que comentaba que a partir de la década de 50, con el incremento en el uso de antibióticos, ahí comenzó a incrementarse la cantidad de la prevalencia de las alergias en todo el mundo. Y esto también se sustenta en que hay estudios que muestran que en las zonas rurales, con menor acceso a los antibióticos, a los desinfectantes, a los alimentos procesados, hay menos prevalencia de alergia. Y se hizo un estudio muy, muy interesante con bebés nacidos durante la pandemia, a los cuales se les impartió menos antibióticos porque tuvieron menos enfermedades, menos tasas de enfermedades, estuvieron más tiempo, digamos, con la lactancia materna, y la tasa, la prevalencia de alergias fue significativamente menor a los bebés nacidos prepandemia. Entonces, la modificación de la microbiota por la vida moderna parece ser la principal causa que explica este incremento de la prevalencia en todo el mundo. Quería solamente agregar eso. Muchas gracias. Bueno, les cuento que tenemos por ahí unos minutos más. Voy a leer otra pregunta es que me escapa, de Mariano Villani, de TSI Forias, dice, Compañía Global de Servicios Analíticos. Quiero destacar que precisamente en Neurofins tenemos la posibilidad de analizar todos los alérgenos con métodos 100% acreditados. Ese era un comentario que nos hacía él. Adriana nos dice de la Fundación, ¿cómo maneja el impacto del maíz transgénico, siendo el maíz base de la gastronomía mexicana? ¿Cómo gestionar el problema de la obesidad en las dietas altas en carbohidratos como el maíz de alto índice glicémico? Pues no tengo el conocimiento para responder a esa pregunta. No es mi área de conocimiento. Entiendo que es también un área de atención muy importante, pero como celíaca desde el nacimiento, yo consumo muchísimo maíz y espero que no tenga consecuencias. Si las tienen, lo van a saber, evidentemente, pero sí es un reto, hay que atenderlo, pero no soy la persona adecuada para contestar a esa pregunta. Carolina. De la misma manera, no soy médica, esa respuesta tiene que venir más bien de la mano de un especialista de la salud. Yo me especializo en la gestión de alérgenos en piso de planta, por lo tanto no puedo contestar esa pregunta. Escapa a mi área de conocimiento, pido disculpas. Una inquietud para más adelante. Hay una que es muy unida a lo que nos decía Raquel ahorita y dice, hay tendencia a libre de muchos alérgenos en nuestros países latinoamericanos, más por tendencia. El reto del libre de gluten en nuestro país, nos habla Mayerly desde Colombia, en donde se usan harinas para vehiculizar especies en fábricas maquiladoras, pone un reto más exigente versus países que no tienen intermediación en sus productos y los costos de control son onerosos. ¿Han visto esta problemática? Pues nuestros proveedores primarios declaran libre de gluten en sus productos, pero la intermediación genera riesgos adicionales, por lo menos a nivel Colombia, en el manejo de especias,
desde la experiencia que hemos tenido. Y les voy a leer el final de esto para que entre ustedes contesten. El exceso de maíz es verdad que puede volver el hígado graso en el ganso, que es un alimento muy apetecido. ¿Podría pasar lo mismo en el hígado humano por la dieta alta en maíz? Ahí hay dos preguntas bien distintas, pero bueno, una es la de que las especies en algunas partes llevan harinas, ¿cierto? Como un, digamos, como un vehículo, y llevan un buen porcentaje, no son puras, sino traen, o sea, ese es el vehículo. Y la otra pregunta es la de la alimentación tanto al ganso para obtener el paté que llamamos acá en Colombia, o la de los humanos, como nos dices tú que consumes, Raquel, ¿no? Que consumes mucho maíz. Contesto la primera, la de las especies, si es posible. Para la segunda tampoco tengo respuesta. Está fuera de mi área de conocimiento y no puedo responder. Respecto de las especies, también ocurre aquí en Argentina, y toda vez que nosotros tenemos un proceso de distribución donde hay fraccionamiento, esto ocurre muchas veces, el proveedor de especies nos puede asegurar que hay ausencia de gluten, pero hay una etapa de fraccionamiento en un distribuidor, por ejemplo. Entonces, nosotros cuando hablamos de conocer el contenido de alérgenos, tenemos que tener en cuenta esta información. ¿Quién nos vende la especie? ¿El fabricante o el distribuidor? Si es el distribuidor, tenemos que tener la carta de garantía del fabricante, pero también la garantía de que en la distribución no se introdujeron alérgenos. Tenemos que construir esa historia, ¿sí? Y si las especies declaran puede contener gluten, porque se usan como vehículo, porque en la etapa de fraccionamiento no se puede asegurar la ausencia, tenemos que gestionarlo de esta manera, como una materia prima que puede contener gluten. ¿Sí? Hacia adentro de planta lo vamos a gestionar de esta manera, como puede contener. ¿Sí? Es algo muy común. Sí, muchas gracias. Espero haber podido contestar. Claro que Hago sí. un minutito, hay alguien que me está pidiendo información sobre este paper de los bebés y la pandemia. Sí. Voy a escribir en el chat mi correo, entonces me pueden escribir y con muchísimo gusto les comparto el documento, el paper. ¿Sí? Perfecto, ¿Me parece? gracias Carolina, claro, súper. Raquel, ¿tú qué tienes que adicionar a estos comentarios? No, pues a la respuesta de Carolina no tengo nada que adicionar, así es, por eso siempre es muy importante que se comprenda que son procesos desde la semilla hasta la boca. Lo mismo yo digo en los camiones escolares, los autobuses escolares, si un conductor está comiendo cacahuates o se está comiendo un bocadillo plagado de gluten o de alérgenos, eso puede poner en riesgo la vida de sus niños o de sus pasajeros. O sea, sí hay que estar muy alerta en todos los momentos. Entonces, pues no tengo nada que agregar definitivamente. Y la otra pregunta era sobre el maíz transgénico. Si me recuerdas, por favor. Sí, no, que si el exceso de maíz es verdad que puede volver al hígado del ganso graso y que sí puede pasar lo mismo en los humanos. Eso fue una. Y la otra era que cómo maneja el impacto del maíz transgénico tu fundación, siendo el maíz base de la gastronomía mexicana. Sí, pues mira, es un pendiente que estoy anotando porque sí no me gustaría estar defendiendo o velando por el gluten y los alérgenos y que luego todos tengamos secuelas por el maíz transgénico. Entonces, anotado, no tengo respuesta. El año que viene les damos la respuesta de ese. Y realmente, con mi humor británico, digo, si me convierto en foie gras, que lo disfruten todos mucho. Todavía no tengo tampoco respuesta acerca del hígado graso. Ok, muchas gracias. Hay mucha más información, muchas más preguntas o algunas más. Yo las estaba transcribiendo acá y seguramente ya con los correos, si tú nos puedes también anotar tu correo, Raquel, para Claro que que sí, con mucho gusto. las remitan. Y solamente dos cosas. Una, que los estamos invitando a nuestro próximo webinar, que es en el mes de julio. Ya les llegará la información.
muy oportunamente, que es sobre economía circular. Entonces, pues estén pendientes. El webinar se denomina Aplicación de la ciencia de los alimentos para la generación de una bioeconomía circular, de una colega mexicana, Laura Eugenia Pérez, que nos va a hablar sobre ese tema. Entonces, quedan invitadísimos a ese otro webinar y le doy paso a nuestra querida Adriana Coral para que cerremos ya este muy interesante webinar. Lo han dicho todos aquí en el chat, ustedes también lo pueden leer. Les han dado muchas felicitaciones, que el tema es muy interesante y bueno, es el abrebocas para seguramente otros más. Adrianita. Muchas gracias. Entonces, solo me queda darle el agradecimiento a nuestros ponentes, a Carolina, a Raquel, a Joaquín, por su participación en este webinar y por sus aportes tan interesantes que vemos cómo cumplen con el objetivo de llamar la atención e inspirar acciones para ayudar a prevenir, a detectar y a gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos a través de la inocuidad, que es justo lo que celebramos hoy, el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. A todos los asistentes, a todos quienes se conectaron, les agradecemos su presencia hoy. Tenemos aquí saludos desde Venezuela, de Guatemala, de Argentina, de Costa Rica, de Bolivia, de México, de Uruguay y por supuesto desde Colombia, del departamento de Antioquia, del Meta, de Bogotá y de Medellín. Hemos tenido un público muy nutrido, muy interesado en estos temas, de manera que mil gracias porque sin ustedes no sería posible realizar estos eventos. Agradecemos también a ACTA por su apoyo, a nuestro apoyo tecnológico, Tatiana, y a la directora ejecutiva de ACTA, Olga Lucía Mora, que nos ha apoyado durante todo este tiempo para poder realizar el evento. Entonces, un abrazo muy grande para ustedes y para todos los asistentes y esperamos volvernos a ver próximamente en los otros webinars. Feliz Día de la Inocuidad de los Alimentos a todos los que trabajan en este maravilloso campo y que todos disfruten su trabajo con tanto amor y tanta pasión como lo hacen ustedes también. Feliz día y gracias. Feliz día para todos. Muchas Gracias. gracias. Perdón, muchas Adiós. gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Carolina, Raquel, mil gracias por acompañarnos. Un gusto conocerlas. Seguimos desde ACTA también a sus órdenes para futuros eventos y futuras colaboraciones. Muchísimas gracias. Ha sido un placer todo el proceso de preparación. Muchas gracias. Vale, muchas Vale, gracias, Carolina, bueno. hablaremos pronto para nuestro Conacta y ver si tenemos chance de lanzar el manual sobre De alergia acuerdo, hay que mucho tanto por nos hacer. ha hablado Adriana. Hay mucho por hacer. Y a Cristian Así es. desde Alacta por todo el apoyo que nos dio. Gracias, Cristian. Yo no sé si estará conectado, Sí, pero sí, muchas Cristian gracias. está y él fue el que recomendó que lanzáramos el webinar de julio Ah, perfecto, de la economía circular, sí. perfecto, Y perfecto. para quienes están interesados y que aún no están conectados, lo más posible es que tengamos la grabación para publicarla en nuestra página de Alacta, como lo hemos hecho con anteriores webinares y que están allí en la página. Todos tenemos acceso a él, a esos webinares. Y pues creo que todas las preguntas ya las respondimos, no quedamos en deuda. Bueno, Muchas ok, gracias. bueno. Adiós. Feliz día, Gracias. Carolina, Es un Raquel, mil placer. Feliz gracias. día. Seguimos en Adiós. Chao, contacto. Olga Lucía, también Hasta mil luego. gracias. Chao, Chao, Magdita y Adriana. Olga Lucía. Chao. Que disfruten este día y todo